Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito en YouTube, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades y las historias que nos roban el aliento. Hoy, amigos, tenemos entre manos un bombazo, algo que ha estado gestándose en las sombras y que finalmente sale a la luz. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y sus celos, unos celos que, según lo que se está diciendo por ahí, son absolutamente gigantes por Can Yaman. Sí, han oído bien. Esa química que nos conquistó a todos, esa conexión que traspasaba la pantalla, ¿será que ahora está envuelta en una marea de celos descontrolados? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, a analizar las señales, los rumores y por supuesto a especular con fundamentos. Y antes de que nos perdamos en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Esto se pone bueno. Ya saben que Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja soñada por millones de fans después de protagonizar juntos la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica, y esa energía se trasladó rápidamente a la vida real. Los rumores de un romance, las fotos juntos, las declaraciones, todo alimentó la fantasía de sus seguidores, creando un fenómeno llamado Candem que trascendió las pantallas y se convirtió en una fuerza dentro del fandom turco e internacional. Los fans ansiaban verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la realidad, tejiendo un entramado de deseos y expectativas que, como suele suceder en este mundillo, a veces supera la propia realidad de los involucrados. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Parece que tras la tormenta de besos y abrazos ficticios en pantalla, y quizás alguna chispa real que muchos percibieron o desearon, ahora la situación ha dado un giro inesperado, al menos según lo que se murmura en los pasillos del espectáculo turco. Y es que según las últimas informaciones que llegan desde Turquía, y que se han viralizado a la velocidad de la luz en las redes sociales, Demet Özdemir estaría experimentando unos celos monumentales hacia su excompañero de reparto, Can Yaman. Pero, ¿a qué tipo de celos nos referimos? ¿Son celos profesionales, celos sentimentales, o una mezcla explosiva de ambos? La prensa turca y diversos medios especializados en el espectáculo no paran de hablar de ello. Parece que el motivo principal de este desborde de celos, según las fuentes y los analistas de la farándula, sería la creciente cercanía de Can Yaman con otras mujeres, especialmente en el ámbito profesional. Ustedes saben que Can ha estado en la mira de muchos proyectos internacionales de gran envergadura, y eso, inevitablemente, lo acerca a compañeras de reparto, a directoras, a productoras, a figuras clave en la industria cinematográfica y televisiva. Y ahí es donde, al parecer, entra la sombra de la discordia, la semilla de la incomodidad que, según se dice, está germinando en Demet. Se habla de que Demet no estaría nada contenta con la forma en que Can está manejando su carrera y, sobre todo, con las personas con las que se está relacionando en este vertiginoso ascenso profesional. Es como si cada nueva colega de Can, cada nueva colaboración, cada foto promocional donde aparece junto a otra mujer, fuera motivo de una punzada de recelo para ella, de un cuestionamiento interno. Y no es para menos, ¿verdad? Cuando una conexión ha sido tan fuerte, cuando ha habido una química tan especial, tan comentada y deseada por una legión de seguidores, es natural que uno se sienta un poco inseguro, quizás. Pero de ahí a unos celos gigantes, como se está describiendo, hay un trecho, un abismo que requiere un análisis más profundo. Pensemos en los detalles, en el contexto actual de las carreras de ambos. ¿Han visto las últimas publicaciones de Can en redes sociales? Él está inmerso en producciones internacionales de alto perfil, trabajando en Italia, en España, colaborando con talentos de diversas nacionalidades. Y claro, eso implica conocer gente nueva, interactuar, crear vínculos, forjar alianzas profesionales que son fundamentales en este competitivo mundo del entretenimiento. Y si Demet, a pesar de haber seguido su propio camino profesional con gran éxito, todavía guarda algún tipo de sentimiento residual, una conexión especial, o incluso una nostalgia por la época dorada de Erkenci, es normal que vea esto con cierta aprensión, con un velo de melancolía o inquietud. Podríamos especular que estos celos surgen de la nostalgia, de la añoranza de un tiempo pasado que fue particularmente mágico y exitoso para ambos. Quizás Demet recuerda la época en que compartían escenarios, la complicidad que tenían frente a las cámaras, la adrenalina de crear juntos, y al ver que Can ahora está
construyendo nuevas historias, forjando nuevas conexiones artísticas y quizás personales con otras personas, siente una especie de pérdida, una sensación de que esa conexión única se está diluyendo en el tiempo y en las nuevas experiencias de él. O tal vez es una mezcla de orgullo herido. Después de todo, la química que tenían era tan potente, tan convincente, que muchos creían que era casi inevitable que estuvieran juntos en la vida real. Si la cosa no llegó a consolidarse como una relación romántica duradera, o si las cosas terminaron de una manera que dejó heridas abiertas o malentendidos, ver ahora a Khan tan enfocado en su carrera y rodeado de nuevas musas, de nuevas compañeras de reparto, podría ser difícil de asimilar, un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, o de lo que fue y ya no es. Otro factor a considerar, y quizás uno de los más determinantes en la percepción pública de esta situación, es la propia percepción de los fans. Tanto Demet como Khan son figuras públicas muy queridas y admiradas. Cuando se les emparejó en Erkencicus, la legión de fans creó un movimiento llamado Khandem, que hasta el día de hoy sigue muy activo, manteniendo viva la llama de la ilusión y la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real. Estos fans soñaban con verlos juntos en la vida real, y cada vez que Khan se acerca a otra mujer, por mucho que sea por motivos de trabajo, se genera un revuelo en las redes sociales, una oleada de comentarios, de comparaciones, de especulaciones. ¿Podría ser que Demet se sienta presionada por estas expectativas, por la intensidad de la devoción de sus fans hacia la idea de Khandem? ¿O quizás estos celos son genuinos, un reflejo de sus propios sentimientos, de una inseguridad latente o de un apego que aún perdura? Se rumorea, y aquí es donde la especulación se vuelve más intensa, que Demet ha estado comentando de manera indirecta en algunas publicaciones de Khan, o que amigos cercanos han filtrado información a la prensa sobre su malestar. Es difícil saber hasta qué punto son ciertas estas filtraciones, pero en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se esconde tras velos de rumores, se construye a partir de susurros y especulaciones. Lo cierto es que la palabra gigantes no se usa a la ligera. Implica una intensidad, una magnitud considerable de este sentimiento, algo que va más allá de una simple incomodidad pasajera. ¿Podríamos estar hablando de un tema de posesividad? Quizás en su momento hubo algo más que una simple amistad o una relación profesional, una chispa que se convirtió en un fuego que se apagó prematuramente y ahora Demet siente que Khan le pertenece en algún sentido, o que él debería estar enfocado en ella, o al menos en las dinámicas que alguna vez compartieron. Es una teoría un poco drástica, lo sé, pero no podemos descartar ninguna posibilidad cuando hablamos de emociones humanas, de la complejidad de las relaciones, y más aún cuando hay tantas cámaras, tantos ojos observando y tantas especulaciones en juego. Por otro lado, también hay quienes sugieren que estos celos podrían ser una estrategia de marketing, una maniobra calculada para mantener viva la llama del interés público en ambos actores, o en proyectos futuros. A veces las celebridades alimentan ciertos rumores o crean tensiones artificiales para mantener su nombre en los titulares, generar expectación y, en última instancia, aumentar el interés en sus proyectos. ¿Sería este el caso de Demet? Es una posibilidad, aunque personalmente y basándome en lo que he podido observar de ella en entrevistas y en su interacción con sus fans, parece una persona bastante genuina en sus emociones, transparente en sus expresiones. Pero nunca se sabe en este mundo donde la imagen pública es un arte y una estrategia. Pensemos en las posibles consecuencias de unos celos tan intensos. Si Demet está realmente sufriendo por esta situación, si estos celos la están consumiendo, podría estar afectando su propia tranquilidad, su bienestar emocional, su enfoque en el trabajo, sus relaciones personales. La energía que se gasta en sentir celos es enorme y, lamentablemente, a menudo es contraproducente. En lugar de acercar a las personas, de avivar la llama del interés genuino, puede generar distancia, resentimiento, y crear una barrera infranqueable. Sería una pena que una conexión tan especial se viera empañada por emociones tan destructivas. Es importante recordar que ambos son profesionales. Khan Yaman está en un momento cumbre de su carrera, explorando nuevas oportunidades y expandiendo sus horizontes a nivel internacional. Y Demet, por su parte, también ha estado trabajando en diferentes proyectos, consolidando su propia trayectoria y demostrando su talento en diversas producciones. Si sus caminos se cruzaron de una manera tan especial, fue en un momento determinado de sus vidas, en un contexto específico. Ahora, cada uno está en su propio viaje, construyendo su propio futuro. Es natural que sus vidas tomen rumbos diferentes, que conozcan a nuevas personas y que experimenten nuevas relaciones,
tanto profesionales como personales. Quizás el mensaje que debemos sacar de todo esto es que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que disfrutan de un gran éxito profesional y personal, que son admiradas por millones, también enfrentan desafíos emocionales. La complejidad de las relaciones humanas, la envidia, la inseguridad, el amor, la amistad, el orgullo herido, el miedo a la pérdida, todo se entrelaza de maneras fascinantes y, a veces, dolorosas. La vida de las celebridades vista desde fuera puede parecer un cuento de hadas, pero también está llena de sus propios conflictos internos y dramas. Hemos visto cómo la prensa turca ha destacado declaraciones, supuestas actitudes de Demet, incluso su reacción ante noticias relacionadas con Can. Por ejemplo, se ha especulado sobre su incomodidad al ver fotos de Can con otras mujeres, o su aparente distancia en eventos donde ambos podrían coincidir, aunque rara vez lo hacen en la actualidad. Son pequeños gestos, interpretaciones de miradas, de silencios, de ausencias, pero que, sumados, alimentan la narrativa de unos celos desbordados, de una mujer que no puede evitar sentir una profunda conexión o posesión hacia su antiguo compañero. Y es que cuando la química es tan fuerte, tan magnética, como lo fue la de Can y Demet en Erkencikus, la expectativa del público es inmensa. Los fans quieren creer en la historia, en la posibilidad de que esa magia fuera real y duradera, que trascendiera las froncones de la ficción. Y cuando esa magia parece disiparse, o cuando se percibe que uno de los protagonistas sigue aferrado a ella mientras el otro avanza y construye una nueva realidad, se genera una especie de decepción colectiva, pero también una curiosidad morbosa por los entresijos de esta supuesta relación, que nunca fue, o que fue y terminó. Analicemos si hay algo de verdad tangible en estas especulaciones. Podría ser que Demet, a pesar de haber tenido otras relaciones sentimentales después de Can, incluso una relación seria y publicitada con Oğuzhan Koç, siga comparando a sus parejas con él. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Cuando una conexión es tan potente, cuando se han compartido momentos tan intensos, puede dejar una huella imborrable en el corazón y en la mente. Y si esa huella se interpreta como una posesión, o como un sentimiento de que Can es suyo, o debería estarlo, entonces los celos pueden volverse un monstruo difícil de domesticar, una fuerza que puede consumir y atormentar. En resumen, la historia de los supuestos celos gigantes de Demet Özdemir por Can Yaman es una compleja trama tejida con hilos de química innegable, expectativas del público, el dinamismo constante de la industria del entretenimiento y, por supuesto, las profundas y a menudo misteriosas complejidades de las emociones humanas. Si bien es difícil confirmar la magnitud real de estos celos, y debemos ser cautelosos con las especulaciones, las señales, los rumores y la narrativa que se ha construido en torno a ellos apuntan a que algo está removiendo las aguas en el corazón de la actriz, generando inquietud y quizás desasosiego. Hemos desgranado los posibles motivos, desde la nostalgia por un pasado glorioso hasta la inseguridad ante el éxito y las nuevas relaciones de Can, pasando por la presión mediática y la posible estrategia de marketing. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Demet y Can dejó una marca imborrable en sus seguidores, y cualquier indicio de conflicto, emoción intensa o misterio entre ellos sigue siendo tema de conversación, de debate y, para muchos, de fascinación. La audiencia desea que esa magia de Erkencikus se mantenga viva de alguna manera. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos detectives de las celebridades. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los celos de Demet son reales y de gran magnitud? ¿O creen que es solo una especulación más de la prensa, alimentada por el deseo de los fans y la necesidad de generar contenido? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías, sus argumentos en la sección de comentarios. No se queden con las ganas de compartir su opinión, porque sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros y enriquecen enormemente la conversación. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde de sus asientos, no olviden dejar ese pulgar arriba que tanto nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias del mundo de las celebridades y de los entresijos de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad de amantes del drama y las exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y, por supuesto, más drama. Un abrazo enorme.